Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y somos una red cultural internacional, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació del sueño de crear una gran fraternidad universal, un ideal que muchos han trabajado durante milenios y que fue reimpulsado por el doctor Serge Raynaud de la Ferrier. Hoy seguimos ese sueño miles de personas en todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir o tal vez enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Bienvenida, bienvenido. Esta actividad, este taller, forma parte del séptimo Congreso Internacional de la Red Cultural para la Fraternidad Humana 2025, con el lema Uniendo la Gran Familia Humana. Hoy tenemos el tema Superalimentos del reino vegetal, las extraordinarias proteínas vegetales. Hoy hablará, hoy se hablará de los superalimentos del reino vegetal, de las extraordinarias proteínas vegetales. La sociedad está acostumbrada a relacionar proteínas con los animales, pero existen opciones saludables. De esto nos va a hablar hoy Francisco Barrera, a nutrirnos de conocimiento. Nuestro ponente es bachiller técnico agrícola, ingeniero agrícola por la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó 14 años en flores de exportación, gerontólogo por la Universidad San Buenaventura en Colombia. Ha trabajado muchos años en el cuidado de adultos mayores y terapias biológicas e integrativas. Es miembro del Colegio Internacional de Nutrición y Vegetarianismo, integrante del Colegio de Gelón en los Estados Unidos. Es apasionado del cine y la literatura. Es pues ciudadano del mundo y gran humanista. Recibamos desde Colombia y Estados Unidos a nuestro amigo Francisco Barrera. Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Cuauhtémoc, por esta magnífica presentación y amigos que están acompañándome. Cuando tenía 9 años fue la primera vez que escuché hablar del vegetarianismo. Mi mamá tenía un primo, entonces fuimos a visitarlo a la capital de Colombia, que se llama Bogotá. Cuando veo que nos dan unas pepas, yo, ¿y eso qué es? Garbanzos, garbanzos, y es la primera vez que, imagínense, en mi pueblo era de tierra caliente y lo que acostumbramos a comer era arroz, yuca, porque en tierra fría es papa, ¿no? Y un pedacito de carne y por el calor, limonada, o sea, agua con panela y un poquito de limón. Y entonces comenzó a llamarme la atención, tan pronto llegué a mi pueblo, lo primero que pregunté fue por los garbanzos, no, hasta nadie los conocía, por ahí todo, los frijoles
y las alberjas o chícharos que llaman en México. Entonces comenzó a llamarme la atención esta cuestión de los vegetales, de las proteínas de origen vegetal. Y la ventaja de consumir las fuentes de proteína vegetal es porque son bajos en grasas, no tienen el inconveniente de los diferentes tipos de carnes que hay, ya sea de res, de cerdo, aunque el cerdo ahorita han sacado algunos tipos que son bajos en grasas, pollos y demás. Una de las desventajas que tiene el comer carne, porque consideramos que la única fuente de proteína y más en ese tiempo, hace más de 60 años, era la carne. Y entonces se han encontrado en los estudios que digamos, las carnes tienen muchos químicos, tienen hormonas del crecimiento, al igual que la leche, tienen antibióticos. Por ejemplo, a a las vacas cuando las ordeñan, la máquina, siempre le alcanzan a lastimar la ubre. Entonces se produce una enfermedad que se llama mastitis. Titis quiere decir inflamación de la ubre, de la masta. Entonces es necesario darle antibióticos para que eso no se siga aumentando. A veces, si no se dan cuenta de eso, vamos a consumir estos, esta leche con pus. Los vegetales, por la fibra, facilitan la digestión. Entonces, para las personas que sufren de estreñimiento y todas esas cosas, es importante evacuar por lo menos, lo ideal son 2 a 3 veces al día. Entonces, nos ayuda a evacuar. Es rica en antioxidantes. Existen en nuestro cuerpo lo que se llaman los radicales libres. Son sustancias que se están moviendo y donde se pegan, pero producen desequilibrios. Entonces los antioxidantes llegan y cogen a los radicales libres y los neutralizan. Es importante eso. Y así nosotros prevenimos muchas enfermedades. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la soya, la reina de leguminosas. Tiene muchos nombres en algunas partes en Europa, en especial lo llaman legumbres, en otras granos. La siguiente es esa. Y en otros pepas, como en mi pueblo. No, que como pepas. Y yo al principio la relacionaba era con remedios, ¿no? La soya fácilmente contiene 40% de proteína en 100 gramos, pero hay variedades que tienen más, hasta 45%. Eso ya depende de la variedad, ¿no? Así como los seres humanos, hay variedades. Existe lo que llaman la soya texturizada, o sea, la que se usa ya procesada, esa tiene 50 y más. Esta soya texturizada la usan mucho en Estados Unidos y ya en otros países, en los restaurantes donde venden alimentos vegetarianos y veganos, ¿no? Pues la procesan. La clave de todo es la sazón. Entonces le dan a uno que carne de pollo, que de puerco, que de res, todas las variantes, ¿no? Y son generalmente a base de soya. Promueve el bloqueo del estrógeno y la producción de hormonas. Al final habla de un estudio famoso del doctor Campbell, que escribió un libro de más de 550 páginas. Resulta que este caballero americano estuvo en la China visitando diferentes regiones en el campo y encontró que la incidencia de cáncer en la próstata para los hombres era baja y en las mujeres el cáncer del seno. Y entonces una de las cosas que llegaron a este estudio era el consumo de la soya. Sin embargo, póngale cuidado, las industrias, como comenzó a bajarse el consumo de carne aquí en Estados Unidos, y pagaron investigadores para que dijeran todo lo contrario. En una ocasión, mi amigo Silvino Pérez estaba dictando una conferencia y, y él comentó esto sobre el estudio Camper y una señora le decía, no, pero es que yo leí, sí, pero eso fue el estudio que pagaron. Tanto que se habla en salud que los estrógenos de la mujer son malos y no sé qué más cosas, cuando tanto los hombres como las mujeres necesitamos los estrógenos y la testosterona, claro, en menos cantidad los hombres. Entonces es importante tener esto, o sea, hacer, no hay que creer ni todo lo que digamos ni todo lo que veamos, hay que investigar, ir al fondo.
Por eso una de las cosas, a pesar de que había estudiado agronomía, conocí COINVET, que usted ve en la parte inferior de la positiva, es Colegio Internacional de Nutrición y Vegetarianismo. Allí vamos más al fondo, ¿sí? Del porqué de las cosas y para poder estar mejor. En conclusión, el pueblo chino no se ha muerto de hambre porque ellos consumen soya y arroz integral. La soya, vamos a ver más adelante, tiene lo que llamamos ciertos aminoácidos esenciales y, y el arroz, que es de una gramínea, tiene otra simbiosis o sinergia y hace que sean nutritivos. Por eso en el campo, cuando vamos en México, Colombia, cualquier país, los campesinos comen frijoles o frijoles con arepa, con mazorca y todo eso, y son personas bien nutridas, sanas, fuertes. En la siguiente vamos a hablar de una fruta muy famosa que se llama el acai, considerada también como los frutos amazónicos. Hay varios, todos muy buenos. Hace como 2 años me llamó la atención esta fruta en La Paz, Bolivia. Iba para el Salar de Uyuni. Es un sitio muy magnético a 4.000 metros de altura. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y dije, acai. Dije, de verdad, de una vez me tomé un jugo, pedí un jugo. La fruta generalmente tienen el 10% de proteína, ¿no? Los vegetales tienen un poquito más y las leguminosas, que son la soya, que ya les comenté, todas las pepas, garbanzos, lenteja, chícharos, bueno, tienen aproximadamente el 23%. Es rico en antioxidantes, lo que les comentaba hace uno, contrarrestan los famosos radicales libres. Mejora la agudeza visual. Se ha encontrado en los estudios que hacen los investigadores de la vista que hay cierta sustancia, santosina y eso, que cuando no consumimos antioxidante o no en la cantidad suficiente, se comienzan a producir las cataratas y otros problemas de la visión, de máculas. Entonces, estos antioxidantes neutralizan los radicales libres, nos hacen más sanos. Por eso dice que le mejora la esa visual. El Viagra amazónico. Yo estaba todo feliz tomando ahí mi jugo cuando llegan dos señoras y una le dice a la otra, mire, para que le dé a su esposo, llévele, la fruta se la licúa así, porque el acai salvó mi matrimonio. Entonces me llamó la atención. Y entonces la amiga le dice, ¿cómo así que salvó mi matrimonio? Sí, porque le mejoró el vigor, él sufría disfunciones de piel y todas esas cosas, problemas de insomnio, porque no me podía hacer feliz, entonces no dormía tranquilo. Entonces, pero recuerde que también existe el efecto placebo, ¿no? Sin embargo, el acai y algunos frutos amazónicos consideran que al mantenernos más sanos, más equilibrados los sistemas nutritivos, pues ayuda a mejorar esto. Contiene ácido aspartico y ácido glutámico. Sistema nervioso por el omega 3 y 6. Es importante mencionar que debe existir una relación de mayor omega 3 que el 6. El omega generalmente debe ser 2 de omega 3 y uno de 6. Algunos autores hablan incluso de 3 a 1. No es fácil porque generalmente en lo que uno lo consume vienen casi igual. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del ajonjolí. Este sí es famoso. Usted de México pregunta mucho por el ajonjolí y de ahí sacan leche de ajonjolí, harina de ajonjolí, eh, tuestan los granos para aplicarle a la ensalada del ajonjolí. Tiene aproximadamente 15% de proteínas, como nos va a mostrar Jesús. Contiene de 5 a 6 veces más calcio que la leche, entonces se absorbe mejor, ¿sí? Más fácil. Sobre el calcio de la leche, hay muchas polémicas. Dicen que el número digamos, de protones que tiene y todo eso no es el adecuado para que nuestro cuerpo lo asimile, como puede suceder con la soya, con el ajonjolí. Una cucharada de ajonjolí equivale a un vaso de leche. Es importante tostarlo y si queremos molerlo, se puede agregar en jugos, ensaladas. El aceite de ajonjolí es rico en omega 3. La siguiente lámina
Jesús, vamos a ver la siguiente, almendras. Estas son famosísimas. Aquí habla del 19% de proteínas, consumir de 20 a 24 al día, o sea, contadas, porque son tan ricas que incluso en algunos alimentos, salsa se dice que tiene el sabor a la almendra. Eh, Porque como es un alimento rico en sustancias oleaginosas, aceites y todas estas cosas, con esa cantidad de 20 a 24 quedamos bien, no abusar, y a pesar de que nos parezca rico. Tiene más proteínas que la carne. Esto no es cierto. Por eso les decía no creer ni todo lo que digan ni que vean. La carne tiene aproximadamente 24% de proteínas. Más adelante vamos a hablar. Importante por su aporte de calcio. En las almendras es esencial eh, remover la cutícula en agua. Entonces se deja unas 8 horas en agua porque tiene ciertas sustancias que llama antialimentos, o sea, no permite la digestión, la asimilación de otros nutrientes. Y la siguiente está muy famosa en la China, ya se está consiguiendo en diferentes partes del mundo, las bayas de goji. Ah, antes de esa, gracias. Fori se devuelve esa. Tiene todos los aminoácidos, o sea, es una proteína completa. Es un fruto. Contiene 6 ácidos grasos esenciales, 21 minerales, rico en fibra. Lo llaman los diamantes rojos en la China. Es importante y es costoso, pero vale la pena probarlos, degustarlos, ¿sí? Viene en tableta, fruto y también en polvo. Probablemente es mejor en polvo. Perdón, en fruto. Realmente cuando llegan fruto ya vienen como deshidratados, ¿no? Por la cuestión del transporte y estas cosas. Es tan bueno que la cantidad que se recomienda a consumir es muy ¿Se perdió el sonido o nada más a mí? diferente en los países que están en el hemisferio norte. Es importante consumir eso. El siguiente, Amaranthus. Esta es una de las maravillas. Se da mucho en México, está considerado un pseudo cereal, o sea que no es un cereal, pero sí tiene, es más rico que los cereales, que el arroz, el trigo, la cebada en proteínas. Tiene todos los aminoácidos esenciales, se usa mucho en pastelería. Los pochoclos son los famosos, también le llaman en otras partes el maíz pira, palomitas. Los pseudo cereales son de origen ancestral, o sea, muy antiguo. Ayudan a la regeneración celular. Se aconseja todos los pseudocereales dejando remojando en agua de 8 a 12 horas para neutralizar los antinutrientes. La saponina, que es una sustancia que produce cierto sabor y no permite una buena digestión, entonces eso nos ayuda a, a controlar esto. Dentro de esto quería mencionar que hay muchas cosas que la gente ha dejado de comer que porque tienen gluten. El amaranto no tiene gluten. Si ustedes leen bien, dice preparada o elaborada en sitios donde eh, se han preparado otros cereales, ¿sí? Trigo, todo eso. Entonces, por eso se aconseja que pueda haber contaminación cruzada, que se llama, y por eso algunos compran que sea
avena certificada, donde certifica que no ha habido esas mezclas, o sea, han limpiado bien la máquina que se utilizaron en otros procesos. De todos modos, el gluten para producir alergias se necesita que sea más de 20 partes por millón. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También quería mencionar que hay un trigo que llama sarraceno, ayuda a reducir el colesterol en la sangre, cálculos biliares, cáncer del colon, para personas celíacas. No tiene gluten, entonces hay que investigar bien, no simplemente demonizar al trigo. Ahora, hay polémicas. Pregunté a algunos amigos agrónomos, decían, Francisco, es que la gente habla del gluten, pero no tenemos en cuenta la variedad, el sitio donde está creciendo el trigo, tipos de agua que se utilizan. En la siguiente, la coca, cáñamo y jan. La siguiente, a esa, en esa tamborita. 19% de proteína, muy usado por nuestros antepasados, los incas. Los incas eran grandes atletas, corredores. Llegaron hasta, en Colombia, hasta una provincia que se llama el Valle, y por el sur, todo Ecuador, todo Perú, todo Bolivia, un pedacito de Brasil, Chile y Argentina. El gran imperio, más grande que los romanos en su época, una gran civilización. Ellos generalmente no conquistaban con guerra ni nada de eso, sino mandaban a un mensajero, unos mensajeros, y que hablaran con los de cierta comunidad que le interesaba entrar en contacto. Después, cuando ya se aprobaba la visita, llevaban sus princesas, sus príncipes, para casarlos con las mejores princesas y príncipes de esa otra comunidad nativa, ¿no? Entonces, y de las cosechas, incluyendo la coca, trigo, maíz, guardaban en los graneros del imperio el 25% de la producción. Cuando había problemas, calamidades en alguna provincia, entonces de ahí sacaban los alimentos y se los llevaban a, a la comunidad que estuviera en dificultades y no se les cobraba nada ni nada. Entonces, por eso fue un gran imperio que duró cientos de años. Contiene la coca magnesio, fósforo, potasio, que son importantes para el sistema nervioso de los deportistas y de todos. También la arginina, que en mayor cantidad actúa sobre el ácido nítrico, ayudando a dilatar los vasos sanguíneos. La hoja sagrada de los incas. De ahí se saca la cocaína, pero todo lo que es procesado, refinado, hay campañas en el mundo de no consumir, porque ya tiene alteración, ¿no? Bueno, el cáñamo los coloqué juntos, pero en realidad son diferentes. Se llama la planta de los mil usos. No, la anterior es Cannabis sativa. Carlos Linneo, un austriaco que estuvo en diferentes partes del mundo, en 1753 le colocó este nombre, Cannabis sativa. Conocida hace más de 6.500 años, originaria de Asia. Me llama la atención que a pesar de ser originaria de Asia, haya utilizado más el opio como droga que la coca, es importante. Rica en fibras, aceite, los faraones lo utilizaban como papel, también para, en la fibra para coser, hacer tejidos, es biodegradable. Ahorita se habla mucho de la economía circular. Eso quiere decir que sale, tiene una prosperidad económica, o sea, rendimiento económico, protege el medio y previene la contaminación, facilitando el desarrollo sostenible, sustentable. Casi no deja residuos. En Estados Unidos hay grandes cultivos, sobre todo en California, industriales, los tienen como las flores de exportación bajo invernaderos, porque el calor permite un mayor crecimiento y fuera de eso se puede controlar las condiciones
ambientales, o sea, que no hayan cambios bruscos de temperatura, que frío, calor, mucho frío. Beneficios, solamente les voy a mencionar unos pocos. Tiene todos los ácidos grasos y aceites esenciales. Entre eso está gamma linoleico, que es bueno digamos, problemas antiinflamatorios. Omega 6, efectos antioxidantes, fuente de excelentes nutrientes. Ah, aquí en Estados Unidos la venden, se consigue fácilmente, vienen empacados en bolsas y uno por la mañana saca una cucharada y la echa a la sopa, al jugo, eh, o sea, hay muchas formas de consumirla. También es bueno para la piel seca, roja, con escamas, eczemas, eh, salud digestiva, deposiciones regulares, o sea, cuando es solamente problemas normales, mejora la microbiótica intestinal, estreñimiento funcional y pocas cantidades, 7,5 gramos de semilla es suficiente para mejorar nuestro sistema digestivo. Favorece la obtención de un corazón sano, da más fibra, hipertensión ayuda a bajarla, colesterol bueno lo sube y también para los triglicéridos, artritis reumatoidea, alivia síntomas tanto de la semilla como el aceite, ¿no? Mm, También se consigue en el comercio de proteína en polvo de cáñamo y las leches. Yo las leches sí no la he probado, pero voy a proponer de tarea comenzar a buscarlas de mañana. Hay otras muy comunes como la de coco, almendras, soya, pero esta no la he visto. En una ocasión visité en México a un maestro indigenista, había escrito varios libros allá en el DF, Ciudad de México, de apellido Portilla. Y entonces cuando me saludó, le di la mano y vi que tenía artritis, pero unos nódulos grandísimos. Me llamó la atención. En ese tiempo no sabía nada de muchas cosas. Ahora tampoco. Bueno, entonces vino, le dije, ¿y es buena marihuana? Y, la, y me dijo, sí. Bajó la mano, sacó una botella que tenía en la cabecera y me mostró. Me dijo, yo me echo cuando siento marihuana porque ya hacía una especie de medicina para que no le oliera, ¿no? Bueno, importantísima. Eh, entonces, estamos hablando del cáñamo, también conocido como marihuana, es una variedad, son primos hermanos de la marihuana. También se conoce en Estados Unidos como HAM, H-A-M. Buenísimo para la salud. Les contaba que un amigo indígena que fui a visitar en México tenía las manos muy llenas, digamos, con bastantes nódulos de la artritis. Y le sugerí, le comenté que si estaba utilizando la marihuana. Y me dijo que sí, puso la mano debajo de la cama, sacó una botella con hojas de marihuana y alcohol. Y entonces eh, se estaba haciendo ese tratamiento. Eh, lo último que dije sobre esto fue que tengo amigas por la cuestión de mi carrera de gerontología, que es el estudio de los procesos del envejecimiento y cómo controlarlos, manejarlos, hacer medicina preventiva. Usan cremas que ya venden en muchas partes del mundo con árnica, coca y marihuana. Lo mejor para los dolores, todas esas cosas. Hay una amiga, una señora que lo huele, la crema, y con eso duerme feliz, ¿no? Mejor que tomarse eh, medio vaso de vino. Y la siguiente, el chontaduro. Es una fruta esa, le da esa belleza, ese color. Es una fruta colombiana de la costa pacífica, pero la venden mucho en los estados vecinos. Y el lema del chontauro es, el que come chontauro
chino seguro. Chino llamamos en Colombia, chino seguro es niño, ¿no? Entonces, eh, cerca a un sitio que llaman El Arran, es una colonia espiritual del Paraíso, en la provincia o estado de El Valle. Cuando yo paso por ahí, me compro una bolsita, trae unos 7, 8, y con eso quedo comido y antes me sobran 80 euros, ¿no? Se puede hacer jugos, tiene diferentes nombres de acuerdo a la región, es importante cocinarlos. Eso viene en racimos, más o menos como se ve así, como los corozos, o los que han visto los cultivos de palma africana. Muy bien. En el siguiente, la clorela, es una de las algas más famosas y costosas. Se cosecha y se consume mucho en el Japón y hay empresas multinivel, ¿no? Que de acuerdo a las ventas de la persona va subiendo de categoría, de nivel, pero es costosa. 50% de proteínas, ricas en clorofila, vitamina B2, B3 y minerales como el hierro, magnesio, zinc. En realidad son ricas en todas las vitaminas y minerales, sino que para no ponerlas ahí, eh, simplemente se escriben algunas. Refuerza el sistema inmunitario, eleva el pH ayudando a prevenir la invasión de hongos como la cándida, ayuda a eliminar del cuerpo metales pesados y toxinas. Eh, Cuando una persona está en tratamiento del cáncer, quimioterapia y todas estas cosas, una de lo que le preguntan es sobre si está tomando algunas sustancias. Algunos dicen, sí, estoy tomando clorela o espirulina u otros tipos de algas. Generalmente la mandan a suspender porque dice que hay efectos contraproducentes, contrarios. Sin embargo, en la literatura, los estudios que se han hecho es que las algas son muy buenas para contrarrestar el efecto de los metales pesados, de las toxinas, de las radiaciones. En la siguiente, espirulina. También es otra alga muy famosa. Cuando llegaron los conquistadores, Hernán Cortés a México y todo eso, vieron piscinas, grandes extensiones, parte del lago ahí existía en Ciudad de México, estaba lleno de espirulinas, que era un alimento, algas babosas de color verde, y llamaba la atención que tenían personas dedicadas al cultivo, a recogerlas, transportarlas y todo eso. Tiene 65% de proteínas. De los que más tiene es la espirulina, más que la soya, más que la clorela. Es bastante económica, se puede, viene en polvo, viene en cápsulas, así como las ven ahí. Y en México, si van, es posible que encuentren sitios donde todavía la siguen cultivando en forma artesanal. Ayuda al sistema nervioso, rico en vitamina del complejo B. Todas las con vitamina del complejo B, en especial las 6 y las 12, son muy buenas para el sistema nervioso. Las vitaminas, hay unas que se llaman hidrosolubles, como el complejo B. Entonces quiere decir que son solubles y hay que consumirla, se puede decir todos los días, porque generalmente lo eliminamos en los líquidos de desecho, como la orina. Rico en vitamina C, también es hidrosoluble. La E y la A son liposolubles, o sea que se disuelve mejor en grasa. Tiene propiedades antioxidantes, protege contra el daño oxidativo del ejercicio. O sea, cuando estamos haciendo ejercicio, quemamos, producimos radicales libres, que esto lo contrarresta. Mejora la recuperación y estimula el sistema inmunológico. Si no la están consumiendo, les sugiero, en este momento es relativamente económica y la podemos hacer parte de nuestra alimentación. Ahora hay que tener en cuenta que una cosa es un suplemento y otra es un complemento. Su nombre lo dice, suple, complementa. Los hongos, en la siguiente diapositiva. El otro día estuve en un supermercado aquí en Estados Unidos y me llamó la atención más de 15 hongos diferentes.
Todos se veían ricos, grandes, deliciosos, tanto que los anoté y estoy comenzando a preparar una conferencia sobre este tema. De 12 a 15% de proteína rico en lisina. La lisina es un aminoácido esencial que necesitamos en nuestro cuerpo para la salud. Variedades, no, hay un montón, ¿no? Shiitake es uno de los más famosos, se usa también para salud. La orellana es uno como oreja, sí, grandote, que se usa mucho en los restaurantes. Las champiñones, hay de los normales, como el que ven arriba en el centro, hay de blancos, hay rosaditos, hay color café, de todos los colores. El Ganoderma, también muy famoso, y hay un multinivel que llaman Café Ganoderma, donde hablan de las propiedades medicinales del ganoderma. El hongo reishi, es el más famoso de todos, para más de 36 enfermedades. Cuando cite alguna empresa, no es que tenga negocios o acciones allí, sino aquí en Estados Unidos hay una empresa que se llama Sol, se escribe Soll. Tiene un producto que es excelente, más de 10 órganos vienen procesados y encapsulados, lo mejor que hay para el cerebro. Ah, entonces, muy saludable. El maestro Laferrier, el doctor de Laferrier, habla en uno de sus libros que a medida que avance la era del acuario, vamos a utilizar más las algas porque son una gran fuente nutritiva. He considerado que ellas crecen sobre sitios menos contaminados. En la siguiente, el cacao. 23% de proteínas el cacao, 11% de grasas, pero son grasas de origen vegetal fácilmente asimilables, 255 calorías. Su nombre científico es Theobroma cacao. Entonces le voy a explicar algo. Teo significa Dios. Broma, bebida de los dioses. Era la favorita de los mayas, de nuestros antepasados, eh, comunidades mexicanas. Y sobre esto me llamó el otro día, vi una polémica que decían que el cacao tenía más teína que el café. Me puse a investigar. Y, y sí, tiene un poquito más, pero hay regiones en Colombia donde consumen el cacao al desayuno, al almuerzo y a la comida. Sin embargo, siguen siendo personas sanas. Claro que allá hacen el cacao lo que llaman en agua, no con leche. Y bebía a los dioses. Interviene en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Ayuda a nuestro estado anímico, antienvejecimiento, protege contra el cáncer y las ciudades degenerativas. En los climas fríos en Colombia se usa mucho, lo invitan a la gente. Lo invito a mi casa a tomar chocolate. Hay chocolaterías y son sitios muy visitados donde el plato principal es pan, chocolate, queso y una buena charla. La siguiente, la maca, es un fruto eh, de la región del Perú. Hay de diferentes colores, amarillo, negro, blanco. Tiene 10% de proteína. Ahorita la están mezclando con zinc, con ginseng, porque se ha encontrado que produce, tiene una mayor sinergia, o sea, mayor efecto. Incluso la vitamina C también la están en cápsulas cuando viene. Eso es más que todo pastillas para chupar. También vienen con zinc. Promueve la fertilidad para la depresión. Allá la usan también como si fuera para la disfunción eréctil, estimula la libido, la fatiga crónica. Pero entonces la idea de estos alimentos es que como aumentan la energía, pues de paso se va mejorando todo, ¿no? Mejora la densidad ósea, inconvenientes de pre y menopausia,
salud del cerebro, ansiedad, estrés, zinc, yodo, ácidos grasos esenciales. O sea, es importantísimo. Y si podemos consumirla como suplemento. La siguiente, el maíz. Hacia 1970 fue famosa la Revolución Verde. En ese tiempo estaba estudiando agronomía. Se consideró que iba a ser la salvación de la humanidad. El maíz, en términos generales, tiene 7% de proteínas, que ya hablamos que combinado con las leguminosas, con los granos, eh, se vuelve una proteína de tipo completo, porque los aminoácidos que tiene la leguminosa, el frijol no los tiene el maíz y los que tiene el maíz no lo tiene el frijol. Entonces se complementa. Pero desafortunadamente no funcionó. Resulta que este maíz crecía de buena altura, daba hasta 2 mazorcas por planta, grandes, pero el campesino tiene la costumbre de que una parte de la producción la guarda en lo que llaman el zarzo, es el entretecho que hay en las casas o en cierto lugar, y resulta que el maíz original, nativo, era resistente al gorgojo, pero esta era más, como era menos harinoso, menos duro, fue fácilmente eh, consumido, perseguido por los gorgojos. Entonces es una de las ventajas que tuvo y poco a poco fue perdiendo su interés. La famosa revolución verde, rico en fibra. Quería comentarles que las gramíneas o cereales, digamos agronómicamente, son lo mismo. El cereal de Oriente es el arroz. El cereal de África y Europa es el trigo. Y la gramínea de América es el maíz. Hubo un tipo muy famoso de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, que escribió un libro, se llama Hombres de Maíz. Ese libro le ayuda a conquistar, a obtener el Premio Nobel de Literatura, Los Hombres de Maíz. Entonces, energía solar. Y el maíz se considera que fue de origen genético de los mayas, porque usted en la parte superior ven una mazorca, que es la que tiene todos los granos pegados, usted la tira, la tapa con tierra y no nace. En cambio, si siembra separado, como se ve en ese cuenco, en ese bol, si ya germina y crece, ¿no? En agricultura industrial, comercial, existen lo que llaman cultivos de rotación. Entonces, en el primer semestre se siembra maíz y en el segundo se siembra, por decir algo, soya. Entonces, el sistema superficial de las raíces del maíz son más hacia la superficie, en cambio la soya va más profundo y tiene ciertos nódulos bacterianos que ayudan a fijar el nitrógeno por ciertos procesos que tiene con el oxígeno del aire. Entonces, se enriquece el suelo. Entonces, por eso también se aconsejan esas rotaciones. También se puede hacer soya y arroz, o sea, hay muchas combinaciones, eso depende del país, de la época del año. Y una desventaja que hay en nuestros países es que no tenemos sistemas de riego comercial. En la siguiente vamos a hablar del maní. 25% de proteínas. Son frutos neutros, olaginosos. Es tan bueno el aceite como el de oliva y dura mucho más tiempo sin alterarse, o sea, sin oxidarse, sin ponerse rancio. Es una leguminosa, un grano. En México consume mucho lo que hay en la parte de abajo del bol y en Estados Unidos más lo que está en el cuenco, o sea, en la cuchara. Viene en diferentes formas, mantequilla de maní, así como está. En muchos aviones empresariales lo dan como pasabocas. Ahora lo están mezclando con otros granos en sobrecitos para pasabocas como el girasol y el maní.
tiene una sustancia que se llama aflatoxina, que es un hongo muy peligroso para la salud. En Estados Unidos hace algunos años se bajaron las ventas del maní porque en el sitio donde almacenaban los granos de maní no había un suficiente control de la humedad y entonces eh, por la humedad aparecía esta aflatoxina. La pasta de maní se debe consumir sin azúcar. Entonces usted ve ahorita en el comercio que hay con mora, con no sé qué, es mejor natural. La piel de maní es rica en polifenoles, sustancias que ayudan a mejorar nuestra salud y también con actividad antioxidante. El maní. Lo ideal es comerse una o dos puñadas de maní máximo. El siguiente, la quinoa. Es un pseudo cereal. Recuerden que hablamos del amaranthus, que también es pseudo cereal. La quinoa es uno de los alimentos preferidos de los incas con la coca y el amaranthus de México, estas comunidades nativas. Rico en hidratos de carbonos complejos, o sea, que al consumirlos se asimila más lento y entonces no vamos a tener problemas de la glucosa que llega al torrente sanguíneo y entonces el páncreas tiene que trabajar más para contrarrestar esto, ¿no? Rico en hierro, vitaminas B1, B2, B3, C, E y ácido fólico. El ácido fólico es el que recomiendan para las mamás cuando están embarazadas, ayuda a mejorar la columna en los niños, pero también es muy bueno para nosotros los adultos. Para el colesterol, ¿por qué? Porque como tiene fibra, pues la fibra arrastra, lleva. Reduce el índice glucémico, ya les hablé algo sobre esto, utilizado en personas con diabetes. Es rica en saponina que puede afectar el revestimiento interno de los intestinos, entonces por eso hay que lavarla bien. Recuerde que hemos mencionado que todos los granos, es importante dejarlo en agua de 8 a 12 horas para quitarle esa saponina y así mejorar nuestra salud. Hay otro producto que se llama anacardos, también lo consiguen con cassius en algunas zonas como Venezuela, Colombia y Brasil lo llaman marañón y es delicioso. Bueno, entonces, como hemos visto hasta aquí, no es cierto que los vegetales no sean ricos en proteínas. Tenemos en frutas, tenemos en granos. Y una clave o una distribución general que se hace en el aspecto nutricional es que las verduras, frutas, en términos generales, tienen aproximadamente hasta 8% de proteína, máximo, máximo. Después vienen los pseudo cereales, almendras, un promedio de 12 a 15%. Y después las leguminosas, que en promedio son de 22 a 24%, excepto la soya que tiene de 40 a 45%. Algo que es importante mencionarles es el valor biológico, que eso se lo van a discutir a las personas que son vegetarianas. Entonces resulta que 100 gramos de carne tienen, por decir algo, 23% de proteínas, pero su valor biológico, o sea, su asimilación, es de aproximadamente 92.5%. Pongámosle 100%, más 22.5% quiere decir que 100 gramos de carne tiene 22 gramos de proteína. La soya, se las voy a hacer más despacio, tiene 40% de aminoácidos. Los aminoácidos son los que al unirse forman las proteínas, pero en el comercio usted ve en las etiquetas que dice proteínas, para que no nos confundamos. Entonces tiene 40%, pero tiene aproximadamente 24%, casi igual que la carne, de
aminoácidos. Entonces 24 por 40, eso da aproximadamente, ¿cuánto? ¿100 gramos? Entonces tiene un poco más que la carne y es de origen más saludable, ¿sí? Va a producir mejores beneficios. Con la soya, ya que estoy hablando de ella, se produce de todo: leche, soya, queso de soya, que también conocemos como tofu, y con el tofu usted puede hacer lo que llaman huevos pericos, eh, yogur, kubi, no, un montón de cosas. Una de las ventajas de la cocina vegetariana es que a través de las salsas se logran alimentos más variados, más ricos y más nutritivos. Por ejemplo, el colorido de ahí donde está la quinoa, de ese bol, imagínate, colores rojos, amarillos, blancos, verdes, eh, zapote. Entonces, la alimentación también debe ser para uno como una obra de arte, ¿sí? Que dé un gusto comer. Se imagina usted una crema de zapallo, eh, una papa de esas amarillas, que aquí la llaman papa, sweet potatoes, jugo de papaya, zanahoria, todo amarillo, ¿no? Hay que darle colorido. Quiero enfatizar eso. Bueno, ya para ir terminando, la comida vegetariana. Un menú vegetariano es una forma poderosa y agradable de alcanzar una buena salud. El modo de comer vegetariano se basa en una amplia variedad de alimentos que nos satisfacen, están deliciosos y son sanos. Los vegetarianos evitan las carnes, los pescados y las aves. Quienes incluyen productos lácteos y huevos en su dieta se llaman ovolatos vegetarianos. Pero la tendencia con el tiempo es ir cambiando los lácteos de la leche de vaca por otros lácteos más sanos, como la de Cassius o anacardos, coco, almendras, soya y otras más que hay. Y los huevos se va disminuyendo su consumo. Sobre el consumo de huevos hay muchas polémicas. Los veganos, también llamados vegetarianos puros, no consumen carnes, ni pescados, ni huevos, ni nada de productos lácteos, aunque existen una ventaja considerable en el modelo ovo-lacto-vegetariano. Las dietas veganas son las más saludables de todas, reduciendo el riesgo de un amplio abanico de problemas de enfermedades. También la comida vegetariana nos ayuda al funcionamiento del corazón sano. Ya vimos en algunos productos que por la fibra, que son bajos en grasas saturadas, que son los que van obstruyendo las arterias y nos van llenando eh, esas arterias de láminas, de capas, que con el tiempo van obstruyendo el paso de la sangre y de allí va a producir problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. El colesterol se encuentra solo en productos de origen animal, como las carnes, los productos lácteos y los huevos. Los veganos consumen una dieta libre de colesterol. El tipo de proteína de una dieta vegetariana puede representar otra importante ventaja. Muchos estudios muestran que sustituir la proteína animal por proteína vegetal reduce los niveles de colesterol en sangre, incluso si la cantidad y el tipo de grasa en la dieta siguen siendo los mismos. Tales estudios muestran que una dieta vegetariana baja en grasas posee una clara ventaja sobre otras dietas. Sobre la presión sanguínea, ya mencionamos, sobre el control de la diabetes, hablamos de los carbohidratos complejos que se demora un poco más en ser procesados y entonces le da tiempo al organismo a actuar. Y la prevención del cáncer se ha encontrado en los productos de origen cárnicos, embutidos, que son ricos en nitratos, entonces eso ayuda a producir cáncer. Menos problemas de cáncer en el colon por el trabajo de la fibra, de los pulmones también, por el betacoroteno, es importantísimo. Entonces la idea de todo esto, amigos, hasta aquí es hacer medicina preventiva. Eso es uno de los objetivos de la gerontología.
Un día una señora me decía, pero Francisco, es que yo tengo un buen seguro médico. No, eso es una maravilla. Entonces le dije, la idea es no tener que utilizarlo, no por vanidad ni por orgullo. Yo voy solamente una vez al año al médico, me hago todos los exámenes y me dice, mejor no puede estar. Excelente, ¿sí? Entonces, simplemente como un chequeo, aunque desde el aspecto médico, para las personas mayores, se aconseja que el examen sea cada 3 meses, ¿no? Para mirar cómo está subiendo todas esas cosas. En la siguiente lámina, Jesús, conclusiones. ¿Qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros amigos? Porque algunos dirán, no, no tengo hijos, ¿sí? No pienso tener con esta situación. ¿Podemos vivir sin comer animales? Sí. Del 2001 al 2004 trabajé como profesor visitante, invitado en Ecuador en un instituto que se llama Misael Acosta Solís. Algunos de aquí han estado ya en diferentes cosas, por ejemplo, Nora Nakamura en Chikun y eso. Una de las alumnas allá tiene que hacer eh, trabajo de grado, ¿sí? En otras partes le llaman tesis. Entonces ella es cristiana, de la iglesia mormón del séptimo día. Entonces hizo un estudio sobre la Biblia. Encontró 75 citas de la Biblia donde habla de comer vegetales. El primero, ya sabemos, Génesis capítulo 1, versículos 26, 28. Te alimentarás de la fruta de los árboles que crecen sobre la faz de la tierra. El más científico es el de Daniel, si quieren anoten, capítulo 1, versículo 1 al 26. Ahí explica científicamente por qué ser vegetarianos, por qué unos israelitas, entre esos estaba Daniel, estaban presos del emperador Nabucodonosor y, y de cómo no comiendo la dieta que les mandó el emperador, solo legumbres y agua y otros alimentos sencillos, se mantenían sanos y todo eso. Otra cita que hay en la Biblia que le confunde a la gente es la multiplicación de los peces y de los panes, pero resulta que es un símbolo. Otra es que comían langosta. Imagínense, comer langosta, habiendo tantas ovejas y diferentes. La langosta después se ha encontrado a través de los estudios antropológicos que es una especie de pan que le llamaban langosta. Otra es te alimentarás de animales de pezuña hendida. Eso puede tener también relación con Taurus, Capricornio y otras cositas. Y en cambio, repito, de por qué no comer carne, el 75 citas. Todos estos datos que he transmitido son basados en la dieta, en la experiencia, porque cuando comencé a estudiar agronomía y decidí volverme vegetariano un 13 de octubre de 1973 a las 3 de la tarde. Entonces vino y dije, pero tengo que documentarme porque qué tal que yo me desmaye, un 80 de altura, de tiempo pesaba más, qué van a decir mis compañeros, me van a molestar durante todo el resto de la carrera. Y, entonces comencé a investigar. Allá en Colombia hay un instituto que se llama Bienestar Familiar, dictan cursos tanto prácticos de cómo cocinar uno, aprender a utilizar otras cosas que no sean la carne y la teoría, ¿no? Todo lo de proteína. En la carrera también vimos una materia que se llama, hace el favor, hacia atrás, que se llama bioquímica, donde vimos todo esto de las químicas. En Argentina y en muchas partes del mundo se han muerto niños por desnutrición, ustedes saben. Y resulta que una vaca tiene más seguridad alimentaria que un niño. Entonces, ¿cómo así? La niña, a la vaca, los pollos, todo eso, los cerdos, estamos cuidando que esté bien nutrido, le damos los mejores alimentos, soya, heno, que lleva pasto, los mejores cereales. No, hasta aquí no llevan. Y a un niño no le damos nada, no tiene protección alimentaria. Entonces, es importante
las verduras y todo esto que hemos nombrado por los antioxidantes, por la fibra. Las semillas se caracterizan por tener ácidos insaturados, omega 3 y 6. Comentamos la relación de 1 a 2, 2 de omega 3 y 1 de omega 6, pero en la marihuana la relación de omega 3 es mayor, 3 a 1. Ya saben, consumirla, no fumarla, por favor. Comer inteligente, saludable, es más rico, delicioso, nutritivo. Nos estamos alimentando a nivel físico, emocional, mental. Consumir energía solar concentrada. Entonces, ya para ir terminando, entonces visualicen, imagínense una yemita que nace en un árbol de naranja, comienza a crecer, se va convirtiendo en flor, después es fecundada, se convierte en fruto, hasta que uno la retira del árbol, ¿no? Pasan aproximadamente 4 meses. Entonces, cuando comemos verduras, frutas y todas estas cosas, estamos consumiendo energía solar concentrada, vida. Cuando come algo, un animal, es ya putrefacto, muerto. Por eso Quino, el famoso caricaturista y genio argentino, en una ocasión salió una viñeta donde estaba Felipe, abre la nevera, cuando de pronto pega un grito, ¡un cadáver! Y entonces todo el mundo salió corriendo a ver qué era. ¿Pero dónde está el cadáver? Entonces sacó un pollo ahí lleno de una bolsa plástica, ¿no? Entonces los niños son más despiertos que nosotros. Otro día vi en un supermercado, donde la famosa fama, donde un niño de 5 años le decía al carnicero, Colombia lo llaman carnicero o matarife o expendedor, que por qué mataban los animalitos, que no necesitaban matar los animalitos para comer. La siguiente, me hace el favor, Ana. La siguiente, gracias por su asistencia, por su atención, y fue para mí un placer compartir algunas cosas que he aprendido a lo largo de esta vida. Y como les decía, cuando estaba en la universidad, me decían, no, pero es que en la Biblia dice, no, yo necesitaba tener algo como más científico, ¿sí? Más concreto, como lograr un equilibrio entre la fe y la ciencia, y no simplemente porque lo dice un texto. Bueno, le agradezco mucho. Preguntas, inquietudes, aportes, refutaciones, estamos abiertos. Muy bien, muchas gracias. Aquí voy a leer las preguntas. No podemos permitir en este momento preguntas habladas. Les pido por favor por escrito. Eh, Armando pregunta cuando se habló de la artritis y de las cremas para el dolor. Pregunta Armando, ¿nos puedes decir acerca de esa crema para el dolor, cómo se llama o dónde se consigue? Bueno, en Colombia las venden en todas las tiendas naturistas que llamamos, incluso en la calle, son tan famosas que simplemente dice crema de árnica, eh, coca y marihuana. Tiene un olor rico. Entonces se la unta uno. Si el dolor es frecuente, varias veces al día. Esta amiga que le digo solamente la utilizaba por la noche. Incluso a veces me pedía el favor que se la alcanzaba porque la familia es como un poco reacia, ¿no? Que marihuana y esas cosas. Pero no, es el aspecto saludable, pero a veces por más de que le explico a una de las personas, entonces por favor, en cualquier tienda naturista hay pregunta. Y si no la hay, ¿dónde la puedo conseguir? Sí, pero es muy, muy conocida. Repito, árnica, coca y marihuana. En algunas partes venden solamente coca y marihuana o coca y árnica. El árnica es de lo mejor. Siguiente pregunta, gracias. Muchas gracias. Jesús Hernández explica que en España hay cremas, en México, en diferentes lugares, que lleva árnica, caléndula, equinaxia, chamomilla, hipérico y otros ingredientes naturales. Entonces, se puede conseguir ya diferentes. Hay países en donde hay restricciones para productos
de marihuana, etcétera. ¿Sí? Hay una pregunta aquí, dice, ¿cómo podemos distinguir los hongos comestibles? ¿Habrá manera o procedimiento en casa para comer hongos con seguridad y evitar intoxicaciones? Es difícil distinguir los que son alucinógenos de los comestibles. En el campo hay personas que ya son duchos y saben qué tipo de hongos son comestibles y van y los cosechan y todas esas cosas. En Colombia hay cultivos comerciales de champiñones, entonces eso tienen ciertas capas, o sea, como estructuras de madera donde se pone cierto sustrato y ahí van creciendo. Entonces, cuando alcanzan cierto tamaño, se recolectan, eso se renueva y vuelve y se usan para exportación y todo esto, ¿no? Ya son de uso comercial. Mm, no le aconsejo. Esas economías. Ahora, unos amigos se pusieron a eso cuando comencé a ser vegetariano, fueron para allá y alucinaron, ¿no? Y hay unos que son muy tóxicos, algunos son suaves, pero entonces es mejor comprarlos, no son costosos. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Lina pregunta, ¿me puedes sugerir alimentos para armar un plato balanceado, ya que tengo vitamina D bajita y el colesterol alto? Soy vegetariana desde hace 4 años. Muchas gracias. Bueno, nuestra carrera es antropología. ¿Cuántos años tiene? Más por escribir. Pero para las personas mayores de 40 se aconseja el 50% del plato debe ser verdura o fruta. ¿Por qué no mezclarlas? Porque las verduras tienen tendencia a ser alcalinas, o sea, un pH 7.2 de ahí para arriba. Y las frutas tienen tendencia a ser ácidas. Entonces, si las mezclamos, imagínense, lo mismo cuando coman fruta, una sola fruta, pero hacen salpicón que papaya, piña, patilla o sandía, afuera se le echan queso, crema de leche, helado, galletas. No, no, no. En la medicina ayurveda se aconseja consumir una sola fruta. O sea, si tengo hambre, un banano, máximo dos. Yo, por ejemplo, me desayuno con una toronja. De ahí de paso le mando mensajes a la tensión arterial y todas las cosas. Y así en el día voy consumiendo, pero una sola, un solo sabor. M- Siguiente pregunta. Muchas gracias. Nos hacen una observación. Dice, la maca, al igual que en ginseng, es importante ser consumida con precaución, ya que puede subir la presión. Muchas Cierto. gracias. Por eso se habla de cantidades. Acuérdense que hablábamos que 10 gramos o tal, para evitar eso. Gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Qué nos puede decir respecto a los productos genéticamente modificados, es decir, los transgénicos? ¿Son recomendables o no? ¿Son saludables o no? ¿Presentan daños colaterales? Hay polémicas todavía, o sea, no hay suficiente evidencia científica. Y hace algunos años escuché, cuando escuché hablar de esto, le pregunté a varios amigos agrónomos que están bien metidos en el medio y no hay suficiente evidencia científica. Ahora, ¿qué hacen los genéticamente mejorados? Entonces le inoculan en la semilla ciertas sustancias que al sembrarla, entonces van a contrarrestar el crecimiento de las malas hierbas, la va a hacer más resistente a los insectos y ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces se considera que si nosotros lo consumimos nos va a alterar, pero no hay suficiencia. Eh, lo que sí quiero decirle es que, por ejemplo, hay un aceite que se llama canola. Ese es de una planta modificada genéticamente, entonces no consumirla. Hay aceites muy buenos como el de uva, semillas de uva, el de aguacate, de vez en cuando el de coco, tampoco no todos los días, pero entonces sí, hay que ir seleccionando. Y para eso tener en cuenta nuestro organismo. ¿Me explico? En una ocasión había cosecha de mangos dulces pequeños. Me comí como a las 6:30 de la tarde tres. Y como a los 2 días me comí otros tres como a las 9:30, porque
hay una norma que dice que uno puede comer frutas dulces todo el día y frutas así hasta las 2 de la tarde, pero no se preocupe. Y no lo creerá, me cayó mal, me dio una indigestión y casi no podía dormir, me tocó hacer técnica de respiración y todo esto para la indigestión. Entonces, bueno, ensayar, mirar cómo reacciona. Lo que le cae mal a alguien no necesariamente tiene que, a nosotros nos cae bien, ¿sí? Ahora también programarse, ¿no? Yo cuando cojo un alimento, mando energía positiva, lo hago uno, él conmigo, y le voy a decir una oración que tengo. Es decir, Señor, estos alimentos que vamos a tomar de manos generosas, que sean para mayor honra y gloria vuestra, y bendecirnos a nosotros para que te podamos servir mejor. Y no me pasa nada, pero si ustedes comen, ay, y esto no me da, ¿no? Y esa valla de, o ese no, ya de una vez está comenzando, ¿sí? A programarse en forma negativa. Siguiente pregunta. Muy bien, gracias. Edgardo Figueroa desde Chile dice, pregunta uno, ¿qué significa que la espirulina elimine los antióxidos? Pregunta dos, ¿cómo hace usted estas investigaciones tan complejas? Gracias. Bueno, entonces son antioxidantes, o sea, eh, los radicales libres están en el medio, ¿sí? En nuestro cuerpo. Y los antioxidantes los atrapan. Así como se habla de, de nuestros anticuerpos que atrapan las células cancerosas, ¿no? O en las neuronas tenemos eh, receptores de la cannabis, factor cannabis. Entonces lo atrapan. O sea, hay como cierta atracción. Entonces eso nos ayuda. Pero que para que puedan hacer eso, tenemos que proporcionarle a nuestro cuerpo lo que necesita, ¿no? Y por la evolución del ser humano, antiguamente podíamos comer de todo, pero eso es como un carro, ¿no? Acuérdense que en la gasolinera, la estación de gas, le venden a usted gasolina corriente, gasolina extra y gasolina premium, por decir algo. Entonces, usted a su carro Mercedes no le va a echar gasolina ordinaria. Es como si a un satélite, de esos que van a la Luna, a Marte, y todo, le pusiéramos gasolina premium, ¿no? Es lo mejor de alto tanaje. Entonces, no debemos medir qué precio, que no, que ese aceite es más caro que el de canola, ¿no? Es la salud, estamos invirtiendo en nuestra salud. Medicina preventiva, una de las cosas que estudia la gerontología. Siguiente pregunta, gracias. Gracias. ¿Puede sugerir promedios de consumo de proteína vegetal en niños, adolescentes, adultos mayores? Es decir, ¿cuál o cuáles serían las recomendaciones generales para que los vegetarianos podamos fluir en la vida sin necesidad de consumir proteína animal? Bueno, entonces hay una norma. Cuando yo comencé a estudiar agronomía hace 50 años, era relación 1 gramo por 1 kilo de peso. Entonces, por ejemplo, nuestro querido presentador Cuauhtémoc pesa 70 kilos. Entonces, tiene que consumir 70 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ah, el cáñamo tiene 10%. Ah, el frijol tiene 25, ¿sí? Entonces va sumando. Pero es mejor que sobre un poquito. Eh, Después salió una norma que decía que era 0,8 y ahora se habla de 0,5. Yo prefiero irme por el centro, o sea, 0,8, ¿sí? Porque también el exceso de proteína hace que, esto es por la edad, ¿no? Uno comienza a ser calvo a los 40 años y ciertas cosas y se está perdiendo plata, porque la idea es que como la proteína es el alimento más caro de la canasta familiar, sin tener en cuenta el origen, si es de origen animal o vegetal, entonces eh, tenemos que usar más economía. Eso sería como el principio general, ¿no? Entonces, si un niño tiene 20 kilos de peso, se le hace la relación. Si fuera 1 gramo por kilo, sería 20 gramos al día. O sea, una porción de frijoles ya llenó sus necesidades. Ahora, un niño está corriendo, está haciendo deporte, entonces necesita comer un poco más.
Gracias. Muchas gracias. Marta Lucía Moreno, ¿es recomendable el queso de leche de búfala? Si como usted es lacto vegetariana, sí. Está considerado, incluso en YouTube hay un video de más de 10 minutos donde explica cómo lo tienen, todas esas cosas, que es más fácilmente asimilable por nuestro cuerpo y todo eso. Pero para los veganos ya no les conviene, porque es de leche de vaca, ¿sí? Entonces, repito, si eres lacto vegetariana, sí. Correcto, gracias. ¿Cuáles serían sus comentarios respecto al consumo de la leche de vaca y sus derivados como el yogur, quesos, etcétera? Hay un movimiento que se llama macrobióticos, su origen fue en el Japón, que sabe que ya tiene, es una isla muy pequeña que tiene casi 120 millones de habitantes, entonces hay limitaciones de ciertas cosas. Entonces ellos dicen textualmente, la leche de vaca es muy buena para los terneros. Entonces por eso, cuando el ternero le dejan, está en el campo y va a crecer y consuma eh, la leche materna y todo, sobre todo los 3 primeros días, que es cuando tiene los anticuerpos y todo eso, entonces por eso crecen rápido, fuertes, todo eso. En cambio, una persona, un ser humano, entonces ya muy dientos, muy tamaños grandes, huesos casi desproporcionados. Entonces, no. Les comenté durante la conferencia que se habla en ciertos congresos de nutrición que el calcio de la leche, digamos, su nivel energético de los protones y electrones, eso, es diferente al de la soya. Entonces no es tan asimilable como el de la soya. Es más fácil de digerir. Mm, Ahora, la mejor leche para un niño es la materna, que viene en envase natural. La siguiente pregunta, gracias. Muchas gracias. María Torres pregunta si puede recordar el capítulo y los versículos de la Biblia respecto al consumo de alimentos. Recuerden que eran 75 citas, pero solamente le voy a decir la más científica, la que me gustó cuando estaba estudiando agronomía. Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 26. Y en Génesis hay varias, en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, ahí hay varias citas. Con esas dos, suficiente. Es más, por favor, no estoy criticando eso, ya no va con mi personalidad. Hay un movimiento que se llama Las Mormones, la Iglesia del Séptimo Día, su profeta Smith le recomienda desde el primer libro, la primera página, es necesario ser vegetarianos, pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Bueno, imagínense, si mi profeta y mi guía espiritual está diciendo algo, en todas las grandes religiones se habla, quinto mandamiento, no matarás. Pero ahí no habla que podemos matar animales, no. Evolutivamente, genéticamente, el ADN de un chimpancé es casi el 98% igual a nosotros, ¿sí? Entonces, pero eso va más allá. Los orientales en la India tienen una disciplina que llaman el yama. Entonces, primero, no matar un animal, respeto a la vida. Por eso Gandhi decía, no habrá verdadera paz en la humanidad hasta que no dejen de ser sacrificados los animales, porque hay cierta conexión energética, astral, entre el ser humano y el animal. Pero después viene más allá, no matar sus sentimientos. Entonces, que alguien se le acerca, por ejemplo, a usted, dice, ay, imagínate que estaba observándote hace días, me caes muy bien, me gustaría tener algo contigo, y usted, ¿cómo se la corre? Si soy casado, casado. No, no, por favor, te agradezco mucho, eh, todas esas cosas, ¿no? Respetar su forma de pensar. Hay una anécdota muy famosa, Ramakrishna fue un maestro hindú, de lo mejor, de lo mejor. Entonces tenía varios discípulos brillantes. Uno se llamaba Vivekananda.
se dice que él fue el primero que llegó a Occidente y trajo las disciplinas del yoga, vegetarianismo y todas esas cosas. Otros dicen que fue para Mahansa Yogananda, pero bueno, alguno de ellos fue. Entonces llegó a Occidente, pero antes de venir estaban en el Ashram. El Ashram es una colonia espiritual donde está el gurú, el maestro, preparando sus discípulos, así como Jesús hizo con sus 12 apóstoles, que duró más de 3 años preparándolos para que salieran a la vida pública. Entonces había un campesino, discípulo de Ramakrishna, que tenía figuritas, y una piedrita y un animalito así, en figuritas de barro que él había hecho, que había conseguido en el lecho del río. Entonces eso no le gustaba a Ramakrishna, a Vivekananda, que era más intelectual. Uf, tiene unos libros, el Karma Yoga, Bhakti Yoga, no, espectacular. Y entonces dijo, esta noche me lo voy a aparecer, él mismo se dijo, ¿no? En sueño a este señor y le voy a hacer cierto trabajito, ¿no? Sí, se le apareció en sueños y le dijo al campesino, eso que estás en tu figurita son idolatría, destrúyelo, porque ¿cómo es posible que estés con Ramakrishna y no sigas sus enseñanzas? Bueno, claro, el otro señor se levantó el otro día asustado, rompió esas cosas. Pero Ramakrishna por algo era el maestro de los dos y se dio cuenta que había sido Vivekananda. Le dijo, a partir de hoy perderás tus siddhis. Los siddhis son poderes que tienes, ¿sí? Levitar, materializar cosas, etcétera. Y solamente los recuperarás 3 días antes de morir. Cuando lo recuperó, Vivekananda sabía que se iba a morir. Entonces es respetar la forma de pensar de los otros. Y va más allá, que mi religión es la mejor que las demás. No, todas son buenas. Y más allá, en el ser, todos somos iguales, somos uno. Entonces por eso tenemos que respetar la vida de los animales que son más cercanos a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ya son dos preguntas nada más. Rosalía Valdés, ¿el cashew se debe de consumir? ¿Cruda o tostada? Cuático. No, pero no sé por qué preguntó. Viene como el maní, ya viene tostado, entonces uno compra un tarrito y se come 2 puñaditos o 3. Entonces, en Colombia y en Venezuela lo llaman marañón. Entonces, una fruta, se puede uno también comer la fruta, pero no muchas porque un poquito ácida. Y las pepitas las cosechan y las tuestan. Entonces, es mejor así, tostado. Así como el maní que compra uno en los supermercados. Delicioso. A mí me gusta más este que el maní. Siguiente pregunta, gracias. Gracias. Virginia Arellano Tinajero. Francisco, los cereales tienen tiempo de caducidad. ¿Cómo evitamos la proliferación de gorgojos en los granos? Ya. Eh, Cuando se cosechan los cereales, trigo, arroz, todas estas cosas, ellos tienen que tener cierto grado de humedad. Si tiene más del 20%, entonces tiene más tendencia a formar moho y todo eso. Entonces, por ejemplo, el gobierno en Colombia y los arroceros tienen plantas de silo. Entonces, cuando llegan los camiones con la cosecha, le miden la humedad y ciertas cualidades que tiene que tener el grano y con base en eso lo compran, porque si no, se va a podrir. Entonces, esto como las pastillas de la medicina, hay que tenerlo, ahí dice, acuérdense que dice, tenerlo en un lugar seco, que no caliente, no húmedo, entonces eso ayuda. Y lo otro, ver la fecha de caducidad, ¿sí? Porque si guardamos, así sea una avena que ya viene procesada, me pasó hace poco, se llenó de gorgojitos. Entonces, eh, es importante esto, consumirlo en el tiempo adecuado. Y si ve que no puede gastarlo, donarlo, regalarlo. La idea es no votar nada. El doctor Serreno de la Ferrier, fundador de la Red Cultural GFU, él dice, no dejes nada en el plato por los que aguantan hambre. Cuando uno va a un buffet, a un sitio donde hay bastante comida, hay unas personas que sufren unos platados. No, coja, después si quedó con hambre, repite, pero no, porque eso que usted llevó en su plato se va a perder. Si usted le dice a su esposa o a un hijo, mira aquí,
Siguiente pregunta. Ya la última, ¿qué alimentos son buenos para el cerebro, para nutrirlo, sobre todo para frenar el Alzheimer? El Alzheimer. Bueno, el Así es. Alzheimer va ligado a varias cosas. Y en algunos últimamente se está llamando la diabetes 3, que se ha encontrado que tiene que ver mucho con los niveles de glucosa. Y entonces es importante disminuir el consumo de cereales. Yo casi no estoy consumiendo arroz, y más quinoa, ¿sí me entiende? Ya, que no tengan tanto, porque estos carbohidratos con el tiempo se convierten en glucosa, ¿no? Y después en azúcar, aunque son más lenta su descomposición, entonces le da tiempo al organismo de, de contrarrestarlo, ¿no? De procesarlo. La palabra es que procesarlo. Entonces, eso sería una gran ayuda, ¿no? Me repito otra vez la pregunta, que hay una parte al final que quiero enfatizar. Gracias. ¿Qué alimentos son buenos para nutrir el cerebro? Ya. Ahí dentro de los que nombré está el chontaduro, son los ricos en fósforo. Cuando terminé agronomía, nosotros asistíamos mucho a congresos de ingenieros agrónomos, porque si uno con los amigos aprende. Entonces me llamó la atención que una de las investigaciones hablaban de una variedad de papa que era rica en fósforo, ¿sí? Entonces el fósforo, cerebro. Y era rica en proteínas, y el tipo decía que tenía más proteínas que el frijol, ¿no? Y ahorita para hacer esta investigación traté de buscar, miré referencias sobre la papa y no la encontré. Ahora, insisto, no crean todo lo que oigan y todo lo que vean, experimenten, porque encontré varias fuentes donde decía que la espinaca, un pocilladito, tenía más proteínas que la soya. Y de acuerdo a la teoría que, que habla de que las verduras tienen aproximadamente hasta 8 gramos de proteína, entonces no es cierto, sí, no hay consistencia científica. Y también pasa que a veces en YouTube, a pesar de ser un gran maestro y Google, alguien coge algo y lo repite, pero no tiene en cuenta que ese algo ya trae error. Ejemplo, si ustedes miran el pH de frutas y todo eso, el pH es una escala de 0 a 14, ya para ir terminando, y resulta que el aguacate tiene 18, pero no está en la escala, ¿sí? El aguacate es bueno, rico en grasas naturales y nutritivo y todo eso, pero tampoco no exagerar, así como le mencioné la almendra. Todos alimentos ricos en fósforo son para el cerebro. La soya, deliciosa en sus diferentes formas. Los cacahuetes, el cashew, todas las leguminosas en términos generales, todas las leguminosas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, María Angélica Espinosa dice muchas gracias por la ponencia. Es importante considerar que las verduras deben de ser orgánicas en lo posible por el gran uso de pesticidas como son las de los supermercados. De lo contrario, hay que lavar muy bien todas las verduras. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta de Lida García, de las bebidas vegetales, ¿qué nos puede comentar? Ya. Antes voy a enfatizar un poco la pregunta, el comentario. Sí, es importante. Lo orgánico es lo mejor. Eh, para sacar un producto orgánico, hay ingenieros agrónomos, personas especializadas que van y revisan el cultivo y que no tenga aplicados productos químicos, incluso ni siquiera abonos químicos en el suelo, porque hay ya abonos orgánicos y entonces dan la certificación. Es importante. Es un poco más costoso, pero si usted prueban un tomate orgánico y uno común y corriente, la diferencia es total. Hay productos agrícolas que tienen muchos químicos, tomate, y, y las fresas, bastantes, y así. Entonces, eso
mejor orgánico. El aguacate, una vez se ve aguacate orgánico, pero esos aguacates generalmente no tienen problemas de químicos. Entonces depende del, del producto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. También en YouTube usted encuentra muchas formas de lavar las verduras, ¿no? Los frutos. Entonces algunos que solamente el chorro de agua, otros que dejarlos 20 minutos en agua con bicarbonato y aceite de vinagre de manzana. Bueno, hay muchas formas. Entonces, utilícenlas, por favor. Ensállenlas. Última pregunta, gracias. Ya estamos cerrando con esto, pues muchísimas gracias en nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU. Pues agradecemos a todas, a todos, cada uno de ustedes, en especial a nuestro amigo Francisco Barrera y al equipo técnico que hace posible este evento. Muy agradecidos, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches e invitarlos a que continúen en nuestras actividades a la 1:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tendremos más actividades en ambas salas. Así que muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día en compañía de sus seres queridos. Gracias. Muchas gracias, amigo.